Hace apenas un par de meses que entró en vigor la reforma penal, la mayor que se ha dado, la mayor transformación de la justicia que se ha dado en la época moderna. Y sin embargo, ya comienza a haber dudas, cuestionamientos, sobre todo incertidumbres. Algunos hasta ven una primera crisis con la desaparición del órgano que venía dándole seguimiento a la implementación de esta reforma, cuando hay muchos estados en los que todavía esta reforma no camina o no se ha puesto en marcha con, digamos, de manera completa. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a hablar sobre este tema, a preguntarnos qué pasó con la reforma, cómo va y, sobre todo, quién va a cuidar que se implemente correctamente y de manera completa. Pocas semanas han transcurrido desde la entrada en vigor de la reforma penal en junio pasado y la preocupación se centra en las acciones a seguir para su implementación y funcionamiento en todo el país del nuevo sistema de juicios acusatorio y de juicios orales. La reforma penal es la mayor transformación de la justicia en la historia moderna del país y busca enfrentar el grave problema de la impunidad. El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió en 3 oportunidades a que el órgano encargado de poner en marcha la reforma penal, la CETEC, no desaparecería, puesto que hay estados en los que su desarrollo es limitado y muy desigual entre las entidades del país. En el pasado periodo de sesiones en el Congreso, la sociedad civil tuvo un papel muy activo en el cabildeo de leyes que faltaban a la reforma penal y ahora sus organizaciones vuelven a movilizarse para reclamar la permanencia de un mecanismo que supervise la implementación de la reforma en los estados, evalúe, capacite a jueces y ministerios públicos y proponga buenas prácticas. Hace unos días, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la CETEC, realizó un seminario nacional de criterios estratégicos de la reforma de justicia penal con tribunales y jueces de todo el país, pero no está claro que dicha instancia vaya a seguir. ¿Cuál es el estado del nuevo sistema de justicia tras su entrada en vigor el pasado 18 de junio? ¿Quién o cómo se dará continuidad a los trabajos? Posiciones. 1. Para el pleno funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país, se necesitarán 12 años, según analistas y académicos. 2. La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, desde 2008 hasta 2015, solo había capacitado a 17.702 elementos. Esto equivale a un 5% de los 351.567 policías municipales y estatales del país. 3. El Centro de Investigación y Desarrollo Asociación Civil publicó el análisis La debida transición, en donde expone los riesgos que tiene el nuevo sistema de justicia al no tener a los elementos bien preparados y la posibilidad que esto sea aprovechado por los señalados como responsables de un delito. Sin duda la seguridad y la justicia son dos de los grandes temas pendientes de este país. Apenas hace un par de meses entró la nueva reforma penal que había sido aprobada desde 2008 y tuvo un periodo para su implementación de 8 años hasta junio pasado. Sin embargo, en buena parte de los estados del país no se ha completado o avanza de una manera muy lenta. Y ahora, pues la perspectiva es qué va a pasar, porque vienen cambios, sobre todo en lo que tiene que ver con el seguimiento y el monitoreo, la evaluación de esta reforma y la posibilidad, según comienzan a circular algunas versiones periodísticas, de que en el próximo periodo de sesiones también puedan introducirse algunos cambios o reformas a la propia ley, a la propia reforma penal. Y para entrarle al tema, me da mucho gusto, están aquí conmigo Martín Carlos Sánchez, director general de RENACE. Martín, un placer tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias por la invitación. No, un placer tenerte. Y Javier Carrasco, abogado de la red por los juicios orales. Muy bien, gracias por la invitación. ¿No? Todavía tienes mucha chamba, ¿eh? Sí, bastante. Todavía esto no se acababa en junio. No. Todavía va a durar un buen rato. Pues es que es cuando inicia, ahorita en este año inicia la verdadera consolidación o el verdadero fortalecimiento de este nuevo sistema. Y esa es una de las grandes preocupaciones de la sociedad civil que tenemos y lo que veníamos diciendo, que llegando el 18 de junio de este año, no queríamos que el gobierno federal solamente se colgara la medalla y pusiera una palomita como que ya que cumplió.
Y ahorita vemos la realidad que parece que eso es lo que está pasando y es un gran riesgo y está poniendo en riesgo la propia reforma que tenemos trabajando. Martín, danos un panorama rapidísimo, ¿sí? Una pincelada sobre el estado que guarda la reforma penal que acaba de, o a 2 meses de que haya entrado, para poder cotejarla con las preocupaciones, Pues mira, que acaba de escribir. se implementó en todo el país, el 18 de junio entró en vigor en todos los estados del país el Código Nacional de Procedimientos Penales. Todos los estados tienen un avance, estándar en cuanto a la operación del sistema, en relación a que todos tienen que manejarse con un parámetro ya establecido. Ya podemos decir que en el país todas las audiencias son públicas y todas las audiencias son presididas Eso ya lo por un podemos juez. decir hoy. Ya lo podemos En decir todos hoy. los estados del país, Todas todas las las audiencias son públicas. son públicas. Los y juicios ya, digamos, tienen oralidad. tienen todos oralidad, publicidad y tienen presencia del juez. Se aplican métodos alternos de Solución de controversias. solución de conflictos. Solo deben de ir a realmente los que se comprueba que tienen que estar en prisión, se van a la cárcel. Es decir, hay muchos principios de respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso que están funcionando ya en el país. O sea, sin embargo, como comentaba Javier, esto apenas comienza. El 18 de junio termina el fase de implementación, pero sigue la consolidación. Es la segunda fase donde tenemos que lograr que la operación del sistema sea una operación adecuada, profesional, equilibrada. Vamos, estamos hablando de que los policías sepan hacer su trabajo. A ver, operación adecuada. Yo creo que nadie podría contradecirte. En efecto, todo el mundo buscaría eso. Pero la pregunta es si tiene que ser CETEC, el órgano que venía haciéndolo, que venía dándole seguimiento a la implementación, garantizar esta operación adecuada, o puede haber un mecanismo nuevo y distinto, o incluso si está previsto que dentro de la propia reforma, por ejemplo, pienso en los jueces de control, pienso en los propios estados, puedan existir los mecanismos que te permitan justo eso, profesionalizar, capacitar, preparar para una operación adecuada. Bueno, sabemos que constitucionalmente CETEC va a dejar de existir. Eso ya estaba clarísimo. Eso ya está, porque era un órgano temporal y terminaba el 18, bueno, termina realmente en octubre. Sí, pero aquí la gran preocupación y que el gobierno federal en su momento se comprometió para crear o para dar seguimiento, crear alguna otra autoridad, órgano, como le quieran llamar, para que ahora empiece a evaluar y coordinar los esfuerzos. El problema, uno de los problemas del sistema de justicia penal en México es de que no hay evaluación, no hay rendición de cuentas. Y cuando no existe un órgano que esté coordinando todos estos esfuerzos con todas estas instituciones, con inercias, incentivos diferentes y preocupaciones diferentes, pues entonces cada institución camina por su lado. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que el presidente haya prometido, creo que en 3 oportunidades, que CETEC iba a seguir, o lograr tener un mecanismo idóneo para esta segunda etapa de conciliación. ¿Cuál de los dos objetivos? No, pues lograr que tengamos un mecanismo que evalúe, pero sí reclamarle al presidente que si ya prometió que nos ayude, que no vayamos solos en esta encomienda. La sociedad civil no vamos a bajar la guardia. Nos ha costado 20 años cambiar el sistema de justicia. Ha sido una agenda bastante dura y complicada, y le vamos a exigir a los legisladores, a los diputados y a los senadores que también nos ayuden a hacer un órgano que cumpla con este objetivo de evaluar al sistema. Eso es lo más urgente, que tenga fondos y que tenga dientes para poder premiar a aquellos estados que cumplen y también sancionar a los que no cumplen, ¿no? ¿Tiene que ser nacional o puede estar a cargo de los estados? Porque hay ahí la eterna disputa. Si vas a darle a los estados los recursos para que los manejen directamente y puedan hacer justo esta labor de seguimiento y monitoreo, o no, ¿eso pondría en riesgo la reforma? Pues vamos a ver lo que ha pasado en estos 8 años. Fue la reforma constitucional. Al inicio sí estaba creado el órgano constitucionalmente, pero no entró en funciones hasta 1 año o 2 años después, y en ese tiempo se ve la desorganización y vemos el proceso de implementación que acabamos de vivir. Cada estado lo hizo a su tiempo, a su modo. Hubo necesidad de crear un código nacional precisamente porque los estados estaban totalmente descoordinados. Sí. Y hasta el final, este último mes, entraron en vigor todo lo que no estaba bien. Bueno, en este país tampoco es tan raro eso, sí. No, claro que no. Debe ser un órgano no es nacional. el descargo de los estados, pero
No, debe haber un órgano nacional, pero hay órganos estatales también. Ajá. Y este órgano nacional tenía diríamos, este órgano de referencia con el cual debería de coordinarse para impulsar el buen funcionamiento del sistema de justicia. Al no existir un órgano nacional, tenemos el riesgo de que los gobernadores digan, pues bueno, pues no hay lana, pues yo tampoco le entro, y entonces empezar a desaparecer los órganos estatales. Y entonces ya ahora sí que nos quedamos sin Juan y sin las gallinas, sin... Pero varios analistas que leí, que estuve leyendo sobre el tema, dicen que para el funcionamiento pleno del sistema, de los juicios orales, del sistema adversarial, se requerirían todavía 12 años. O sea, estamos hablando de hasta el 28. Así es. ¿Sí? ¿Eso es correcto? Mínimo. Sí, Sí. O sea, mínimo. tanto... Sí. Porque son nuevas prácticas, son nuevos parámetros, son nuevas formas de actuar. Ahorita todavía hay resistencia, todavía hay malas prácticas que quieren seguir funcionando en el sistema nuevo. Entonces todavía hay mucho que evaluar y empujar hasta que lleguemos a la profesionalización total. Dime tú ahorita, por ejemplo, cuál cuerpo policíaco podemos decir que está completamente capacitado. La Ciudad de México es una de las principales que les falta muchísima capacitación. Entonces, desde ahí comenzando, el primero que inicia el proceso del policía y no está bien capacitado. Entonces, necesitamos este tiempo para continuar con este proceso y lograr que las buenas prácticas sean el uso normal y que las malas prácticas desaparezcan. La sociedad civil ha estado presionando desde el pasado periodo de sesiones con varias de las leyes, la ley de ejecución de sentencias, la miscelánea penal, en fin, la verdad es que han estado metiendo el hombro duro. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cómo van a presionar? Pues, por ejemplo, esas las leyes que acabas de mencionar, la de ejecución, la de adolescentes, la miscelánea penal, todas fueron aprobadas y publicadas en junio. Y ahora, ¿quién va a coordinar todos los esfuerzos para la transformación del sistema penitenciario, por ejemplo? O el sistema de adolescentes, cuando no existe alguien que dé una pauta, una guía, o que por lo menos presione a los estados para pedirles información y evaluar cómo están avanzando o en qué se están retrocediendo o en qué están estancados. Si no existe eso, entonces esta reforma puede ser que nada más fue en papel. Es que ahí es donde a uno le preocupa, sobre todo cuando sabe que si un problema tienen las leyes en este país es que pueden estar bien hechas, pero no necesariamente cumplirse, quedarse como papel mojado. Así es, eso es una práctica común que había sido en todos los ámbitos del sistema de gobierno, pero en el sistema de justicia la sociedad civil ha puesto marca personal y hemos ido hasta la implementación de estas leyes para garantizar que se haga en la práctica lo que realmente marca la ley. Estos dos ordenamientos nuevos, la justicia para adolescentes y la ejecución penal, son dos ordenamientos que requieren capacitación, monitoreo, acompañamiento, presupuesto. Y si no haber alguien que lo esté empujando, la verdad pensamos que vamos a tener graves problemas en estas aplicaciones. O sea, ustedes estarían pensando, ¿de qué tamaño tendría que ser ¿de qué tamaño tendría que ser un órgano que monitoree, evalúe, capacitación y profesionalización de policías, de ministerios públicos, la transformación del sistema penal, calificar los avances? ¿Qué órgano se necesitaría para poder cumplir esa tarea? No me lo imagino. Sí. Bueno, trata de describírmelo. Bueno, ahorita, por ejemplo, se puede tomar lo que existe, por ejemplo, el Sistema Nacional de Sistema Penitenciario, el Sistema de Procuración de Justicia, todos tienen sus propios sistemas nacionales, pero es necesario que alguien coordine los esfuerzos. Porque cada institución, la inercia la lleva a su propio interés institucional y a veces el interés institucional no es un interés sistémico y lo que aquí, o es inercial. Exacto. Cuidar un poco ahí vamos planeando. Y aquí es esa instancia que coordina, instancia que pueda sentar a todos los órganos, a todas las instituciones involucradas en el sistema para ver cómo avanzan. O sea, es un órgano de coordinación, además. Un órgano de coordinación, de monitoreo, de evaluación y de empuje para que las cosas se vayan sucediendo. Yo creo que estamos hablando, mira, la CETEC funciona con 80 millones de pesos al año, con 100 personas, alrededor de 100 personas en este órgano, pero la verdad es que yo pensaría que sí tendría que
ser un poco más grande el órgano que se encargara de este trabajo. A ver, ¿qué tipo de órgano te estás imaginando? ¿De qué tamaño tiene que ser para poder alcanzar, digamos, monitoreo, evaluación, profesionalización y coordinar, como decía Javier, tantas instituciones distintas? Mira, estamos hablando de un órgano suficientemente capaz de cumplir con esas labores que tú estás diciendo. Este personal del que estamos hablando debe de ser no solamente el que cumpla con la agenda, a las carreras, rápido, sino que tenga el tiempo suficiente para planear, ejecutar, ¿verdad? Hacer las alianzas necesarias con los estados, bajar recursos de los diferentes apoyos internacionales, acordar con ellos también esta agenda de trabajo. La verdad es que si son 100 gentes y esto nos requiere 20 más, 30 más, 40 más, yo creo que estamos hablando de uno de los sistemas más importantes en el funcionamiento del país, que creo que sí es necesario que se considere un peso importante en el presupuesto. Y creo que ahí sí debemos tener mucho cuidado ahorita, porque se va a decidir el presupuesto en los próximos meses, el próximo mes. Sí, claro. Y si no entra esto, estaríamos pensando que en 2017 no habría lana para apoyar el sistema de justicia, no habría dinero. ¿Y se pone en riesgo la reforma? ¿Se cae? Si no hay dinero para seguir alimentándola, ¿se cae o no se cae? Pues se queda estancada. Porque en algunos Pero, estados han... esta clase de reformas no sé si se pueden estancar. O caminan o retroceden, no sé. Se puede caer. Sí. O sea, sin el debido cuidado para consolidar este sistema, que ahora requiere mucha profesionalización de todas las partes, lo primero que deciden hacer es ajustar, es retroceder y es regresar a las contrarreformas, como así les llamamos, ¿no? Sí. A mí eso me preocupa, y me preocupa sobre todo al calor de algunas declaraciones que se publican hoy, de la reunión que tuvo ayer el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, con los diputados del Verde, en los que se filtra, incluso alguno de los diputados del Verde que asistió a la reunión, lo declara, que se están preparando, que el secretario les habló de ajustes a la reforma penal porque ven el peligro de lo que ellos llaman, digamos, puerta giratoria, es decir, que haya tantas restricciones o garantías, como se dice, digamos, legalmente, que por donde entran los delincuentes puedan salir. Es decir, no tienes claro lo de CETEC y ya tienes, digamos, Sí, ajustes en ciernes, es o preocupante. posibles ajustes en ciernes. Es muy ¿Cómo preocupante, ves? muy preocupante que a nivel federal todavía hay autoridades que no le entiendan al funcionamiento del sistema. Una de las cosas principales son los métodos alternos de resolución de conflictos que pueden solucionar hasta el 60-70% de los casos que llegan al sistema penal. Pero no entienden que la ley marca que solamente tienes derecho a un acuerdo reparatorio y si no cumpliste con él, la ley no te va a dar otro acuerdo reparatorio, otra suspensión de procedimiento a prueba. Y la ley marca que se le debe de reclamar lo que no cumplió, más la nueva acusación que se le está haciendo. Okay. Estamos hablando de dos momentos distintos que de repente digan, pues, puerta giratoria. La verdad, ninguna autoridad de las que nosotros hemos escuchado nos han puesto casos concretos. ¿No tiene ningún caso, ninguno de los dos? Ningún caso que No, diga que ha caído 10 veces o ha caído 5 veces. Y precisamente cuando haya una ausencia de alguien que esté evaluando, que alguien esté recopilando la información y mostrar la estadística, entonces estamos legislando al vapor. Y ese es el gran riesgo, que por alguna percepción o porque alguien siente o empezamos a legislar por un caso extremo. No sé, pero alguien siente, por ejemplo, ¿quién te imaginas? Que de repente pueda haber presión del propio poder un judicial, gobernador, un presidente de tribunal, un presidente nos cuesta municipal. mucho detenerlos y luego no lo sueltan rápido Eso y es fácilmente. Cada rato están diciendo eso y luego quieren justificarse sus fallas en seguridad pública, de persecución del delito, le echan la culpa al nuevo sistema y no muestran pruebas, Okay. no muestran evidencias. Y entonces cuando nosotros decimos, ok, vamos a hacer los cambios, muéstrame las evidencias, no hay. Entonces, O sea, ¿no hay ningún caso? ¿Han tenido ustedes alguna No experiencia tengo con algún ninguna gobernador que experiencia. haga una demanda específica, de decir, esto no está funcionando aquí, está haciendo un puerta obstáculo? giratoria, Sí. ¿verdad? No me han mostrado ningún caso de puerta giratoria, la verdad. No, siempre, tanto en la región, en Centro y Sudamérica, se ha utilizado ese término de puerta giratoria para deslegitimar
todas las reglas del nuevo sistema. Pero sin evidencia y sin permitir que el sistema funcione, porque tiene las intenciones para funcionar, pero ahora hay que hacer que funcionen. Pero lo más fácil es decir, pues hay puerta giratoria, entonces vamos a hacer un ajuste. Pero creo que esos ajustes legislativos se tienen que ir encaminados con una evaluación seria, y hay que dejar que el sistema funcione y ver qué es lo que verdaderamente sí se tiene que ajustar y qué no. Pero cuando empezamos a ajustar, cuando todavía ni empieza a arrancar en muchos lugares el Código Nacional o lo demás, entonces ya estamos legislando con otras intenciones más bien políticas, partidistas o X cosa como queramos llamar. Intenciones políticas, partidistas. Lo cierto es que son reformas de largo plazo, Así es. que empiezas a ver los frutos con el tiempo. No sé si también en la desesperación aquí cuente. Cuenta la desesperación, pero cuenta sobre todo esa ansias políticas de llevar agua a su molino, diciendo que el sistema es el culpable de estas libertades y que se están soltando los delincuentes y por eso están fallando en eso. Esas ansias políticas de decir, yo soy mano dura, deben de estar todos en la cárcel, ¿por qué lo sacan? ¿Verdad? Cuando en su momento ellos metieron a mucha población en la cárcel por delitos menores y mira cómo están las cárceles. Son una bomba de tiempo. ¿Hacia dónde va la reforma penal? ¿Qué ajustes en ciernes le esperan? ¿Y qué va a pasar con el órgano que venía fungiendo como el supervisor, el que monitoreaba y evaluaba su aplicación en los estados, en las entidades de la República? Estamos hablando con Javier Carrasco, que es miembro de la red de los juicios orales, y con Martín Carlos Sánchez, que es el director general de RENACE. Y nos habíamos quedado con el tema es que en efecto la reforma penal había prometido por los sistemas, digamos que incorpora de solución alternativa de los conflictos, excarcelación de personas que estuvieran recluidas por delitos menores, a veces hasta por robarse un gansito. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Sí se ha dado esta excarcelación? Mira, apenas van en el proceso con esta nueva ley de ejecución penal que se aprobó el 18 de junio. Va en proceso el análisis de los casos y para ver cuántos de estos pueden proceder para excarcelación. Sí hay una posibilidad de algunos miles, creo que hablan de por ahí de algunos 50,000 posibilidades, de 50,000 casos. 50,000 no es una cifra menor, ¿eh? No, pero de ahí a que se haga todo el proceso y haga la selección de cuántos son los que realmente cumplen con el perfil, pues hay una gran diferencia. Esa es la cifra que han aventado por ahí, pero yo creo que todavía falta mucho proceso para decidirlo, pero existe ya la reglamentación. Ajá. Lo que sí también existe es estos métodos alternos que ya no permiten que robo de gansito, robo de unas sodas, robo de unas cervezas, robo de 1,000 pesos lleguen a la cárcel como llegaban antes, sino que estos, con un acuerdo reparatorio, le van a reparar el daño a la víctima y bajo una supervisión en libertad cumplen con ciertos requisitos que le marca el juez. Pero no esta mecánica, digamos, hiperpunitiva de meter todos a la cárcel. Todos a la cárcel, luego vemos qué sacamos y qué no, bueno, como el viejo presunto culpable. Así es. ¿Qué va a pasar entonces con CETEC, nuestra amiga Fromo de Los Ángeles, que aquí venía y traía su calendario? Iba estado por estado, las tareas pendientes, quién había cumplido, quién no. ¿Qué va a pasar ahí entonces? Pues por ahora, CETEC cierra la puerta. Y aquí el gran vacío y la gran pregunta que se tiene es quién va a hacer la tarea de coordinar, de evaluar, de coordinar los esfuerzos a nivel nacional, a nivel federal. Esa es la gran incógnita que se tiene. Podrían subirlos, ¿no? Tú comentabas, al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí, mira, hay una información que pudiera ser mandado al Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero reducido a su mínima expresión, para decírtelo muy fácilmente. O sea, achicadito. Muy achicadito, es decir, estamos hablando de un 20-30% de lo que era CETEC, fungiendo como un programa. O sea, traías 80 personas ahí. Sí, te quedarías con 16 personas para coordinar, evaluar, bla, 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 bla. Y sin presupuesto. Solamente que trabajen luego con outsourcing, ¿no? Pidiendo los estudios, las evaluaciones a... Sí, no, sería imposible. A consultorías externas. Sería imposible mantener el paso que han mantenido de evaluación. Le dieron la vuelta al país, no sé, N veces esta gente, evaluando los estados, empujando a los estados para que cumplieran,
Yo creo que sería Presionando imposible, presionando a los gobernadores para que se comprometieran con esto políticamente. Y ahora con 20 gentes, vamos a suponer un número redondo, sin presupuesto para apoyar a los estados, sin nada con qué presionarlos, la verdad no creo que cumplieran con este Y tenemos objetivo. que ver que son 67 sistemas de justicia. ¿Por qué me refiero con esto? Tenemos 32 entidades y la federal, ¿verdad? Esos son 33 sistemas de adultos. Sí. Súmale otras 33 de adolescentes. Y sí, también tenemos que vigilar lo que el sistema militar está haciendo, porque es un sistema acusatorio. Y a pesar de que la pretensión fue homologar, digamos, la regulación en todo el país. Entonces esos 67 sistemas requieren reglamentos, requieren todas las infraestructuras, toda la coordinación que tienen entre ellos. Si no hay nada que esté coordinando, homologando, por lo menos pidiendo información para ver cómo están avanzando todas las entidades y todos los sistemas, entonces nunca vamos a saber si cumplimos con los objetivos del 2008. No dejo de ver una cierta ausencia, digamos, en todo este proceso del propio Poder Judicial. ¿Dónde está? No hay, a ver, Qué buena hay pregunta, una cantidad de recursos. Qué buena pregunta acabas de hacer. Nosotros también nos preguntamos, siempre nos hemos preguntado dónde está el sistema federal, los jueces, dónde están los ministros, la Corte. Tengo entendido que los mismos ministros de la Corte ha sido reacia a que sea supervisada y evaluada. Creo que ha sido una de sus principales oposiciones para que este sistema acusatorio, yo no he visto que se apoye como debería de ser apoyada, como deberían del liderazgo que deberían de tener este sistema de justicia y con los recursos que tú dices que tienen, que efectivamente los tienen. Yo pienso que deberían de estar más comprometidos y deberían de entender que ellos mismos no se pueden evaluar, los mismos organismos no se pueden evaluar a sí mismos. Si bien es cierto que pueden tener evaluaciones internas, siempre tiene que haber una evaluación externa de un órgano autónomo y también de la sociedad civil que permita tener datos objetivos, concretos y comparables. ¿Coincides o difieres? Y si coincides, ¿por qué no se emite el Poder Judicial, desde tu punto de vista? Pues la verdad, la razón no la podría contestar aquí. Sé que sí tienen un órgano que está haciendo los esfuerzos de coordinar lo que le toca al Poder Judicial Federal, pero no, sí es importante que cada institución tenga su propio órgano, pero también es importante que estas instituciones se sienten a dialogar, coordinen esfuerzos, porque de lo contrario, como decíamos, pues cada una tiene sus propias inercias institucionales. Y al no tener esta visión sistémica, entonces sí podemos fracasar en estos intentos. Voy en la recta final y te preguntaría, hoy, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, los mayores obstáculos para el avance de la reforma penal? Las posibilidades de ajuste en el próximo periodo de sesiones a la ley, o el tema de, digamos, la logística y la implementación y la coordinación de su puesta en marcha. Yo creo que lo principal es el órgano evaluador, es el principal obstáculo que tenemos, puesto que estas propuestas de ajuste pues todavía están para discutirse y hemos tenido capacidad de discusión con las autoridades, con los legisladores. ¿Ya sabes cuáles son? No, pero sí tenemos nosotros nuestra propia agenda que vamos a empujar para que mejore la operación del sistema. Pero Javier estaba muy preocupado porque eran contra el espíritu garantista de esta ley. Bueno, esas son las que yo entiendo. Cuando vemos la nota esta que ajustes al sistema para evitar que las personas obtengan libertad y la nota dice por cuestiones legales, pues mi pregunta es, ¿las personas obtienen su libertad por una cuestión legal? Sí, claro. Bueno, y entonces aquí... Salvo las que se vadan. Sí, claro. Salvo los que se escapan, como los de... Pero ahí la incógnita es qué ajustes se están preparando desde el Ejecutivo, y eso sí es preocupante porque no están dando que la reforma, o sea, que el nuevo código vaya caminando para después estudiar, evaluar y ver qué se necesita ajustar.
a veces queremos ajustar antes de que el coche empiece a caminar. Me voy a quedar con eso porque además me terminó el tiempo. En efecto, sigue este tema. Próxima semana habrá seguramente anuncios sobre qué va a pasar, si va a haber seguimiento y por supuesto vea las las reuniones de las facciones parlamentarias a ver si traen este tema y si finalmente el gobierno federal manda un ajuste a la reforma penal. Muchas gracias a Martín Carlos Sánchez, director general de RENACE, y muchísimas gracias a Javier Carrasco, que es miembro de la red de juicios orales, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.